Hola, ¿qué tal amigos de Perfiles? El día de hoy continuamos con estas entrevistas que nos permiten conocer un poco más de las personas que colaboran, que son parte del equipo de colaboradores, de docentes de la Universidad de las Californias Internacional. Y el día de hoy tengo una invitada especial, Lisbeth Carrillo. Liz, qué gusto saludarte. Gracias igualmente, muchas Por gracias fin, por invitarme. bienvenida, ya teníamos rato cazando con ganas de poderte conversar, de poder conversar contigo y ya se nos dio. Liz, ¿en qué momento te diste cuenta tú que tenías una atracción, que te sentías atraída por la parte de la educación, de ser educadora? Desde muy pequeña. Yo empecé dando clases de manera más informal dentro de la danza, aproximadamente cuando yo tenía unos 13, 14 años, ¿no? Entonces nos tocaba dar clases a las más pequeñitas. Y ahí, bueno, de niña, ¿no? Este gran sueño es ser bailarina y te meten al aula y dices, cuando empiezas a ver a las niñas y llega una niña y te dice, más allá que el hecho de que haya aprendido algo en ese día de clase, el hecho que llegó y me dijo, el simple hecho que te dijo gracias y te da un abrazo, yo dije, aquí es, ¿no? Entonces era muy pequeña, realmente no terminaba de comprender, yo creo que a esa edad, claro, que mi vocación era por la educación, pero creo que desde ahí fue donde entró esa primer semillita. Hablas de la danza y tuve el gusto de ver una participación tuya, una puesta en escena, en donde ese mismo día o al día siguiente te comenté de que me llamó muchísimo la atención cómo se notaba que traías tablas en la puesta en escena, ¿no? A mí por cuestiones de trabajo tengo años viendo artistas sobre el escenario y uno más o menos logra percibir cuando la persona que está en la escena tiene una preparación. A ti se te notaba desde de ese día, ¿no? Que yo veía. ¿Cómo fue para ti esa vinculación con el arte, con la parte de la danza? ¿Recuerdas qué sentías cuando estabas niña y comenzaste a participar en todo esto de la danza? Sí, igual en la danza empecé desde muy pequeña, a los 3 años. El kinder al cual yo iba era hasta unas cuadras de mi casa, entonces mi mamá me llevaba caminando, ¿no? Ajá. Entonces en la esquina había una academia de danza y yo veía a las niñas y yo decía, pues yo quiero estar así como las niñas, las veía que entraban con su faldita y sus medias. Y desde entonces tuve como esta atracción a la danza. Conforme pasaron los años y tuve más oportunidades de involucrarme y seguirme formando, a pesar de que fue muy difícil, es una formación bastante rigurosa. Sí, lo es. Especialmente el ballet clásico, ¿no? Es muy riguroso, es muy cuadrado. Pero incluso con todas estos momentos de dificultad, era como que todavía ese reto para mí, decía, quiero más. Y al igual, digo, a lo largo de mi niñez, adolescencia y juventud, creo que también fue eran esos momentos donde yo podía liberar quizás cosas que yo no podía decir con palabras o no comprendía qué estaba sucediendo. En base al movimiento, a la música, es como yo podía transmitir o podía expresar. Entonces, a la hora de estar en un salón de clases, y si te tocaba saltar, pues soltabas lo más alto que podía por a lo mejor corajes, frustraciones, alegrías, tristezas, todo eso tomarlo para llevarlo ahí, ¿no? Y cuando estás en puesta en escena, dentro de escena hay distintas formas en las cuales tú tienes al público, ¿no? Okay. Tienes lo que viene siendo, por ejemplo, un teatro a la italiana, ¿no? Donde tú realmente no ves al público. Uh-huh. O sea, tú ves hacia el frente, ves oscuro. Luces, o luces oscuros. O ves, sí. Y ves la luz roja al final, roja, o los fresneles que te... Sí. ¿no? Pero realmente no ves el rostro del público. Entonces, en el ballet clásico, realmente tú siempre estás interpretando algún personaje. Claro. Pero ese personaje es también como... ¿cuál expresión de ti, ¿no? Estás también tú evocando en ese personaje? Entonces, era como realmente entrar en este cuento y ser ese personaje que te tocaba en ese momento, ¿no? Entonces, es como estás tú con las demás personas en escena y no pasa nada más. Entonces, es muy liberador. Al mismo tiempo hay otras formas en la cual tú tienes al público mucho más cercano, a veces intervenciones urbanas, sí, o algún black box que es más pequeño, en el cual tú sí puedes ver los gestos de las personas, ¿no? De los asistentes.
Y cuando del clásico yo pasé también por el contemporáneo. Entonces, en el contemporáneo dejas tú de ser un personaje y empiezas a ser tú y experimentar más cuál es esa voz interna que tú tienes. Pero de la misma forma, a mí me gusta mucho esa conexión. O sea, me gusta mucho cuando tengo al público al frente y poderlo ver. Y mi objetivo de siempre llegar a que esta persona... Todos tenemos algo, ¿no? Todos estamos pasando por algo en nuestras vidas, bueno o malo, y que en ese momento puedan a lo mejor o representarse con lo que yo estoy haciendo o olvidarse, ¿no? Claro, También claro, de lo por que supuesto. está sucediendo. Entonces, eso para mí siempre es muy bonito. ¿Recuerdas cuando fue tu primera presentación en público? ¿Cómo te preparaste para eso? ¿Qué sentiste el día que ya pisas un escenario, pero ya no eres la niña que está en entrenamiento, sino que te asignan la oportunidad o te dejan la oportunidad de decir, va, te toca y te preparas y sabes que ese día es el día en el que ahí te vas a subir y vas a dar lo que tienes? ¿Recuerdas ese día? Sí, digo, igual, ¿no? Hay distintos momentos dentro de toda la formación Claro. dancística. Entonces, digo, igual pasas tú, como dices, ¿no? Esa niña que te van entrenando, te ponen la coreografía y sales y realmente no tienes mucha conciencia de lo que está sucediendo. Pero las emociones Pero la están emoción está sí, ahí, ¿no? claro. El hecho de que te ponen, de hecho todavía tengo guardado mi primer vestuario, ¿no? Es una perruñita. Pero digo, esa cuestión de cuando eres muy pequeña y te ponen tu primer vestuario, tú te sientes, ¿no? Claro. La princesa del mundo. Y también es muy bonito porque ves también a las grandes, ¿no? Que ya están solistas o están teniendo estos personajes y tú aspiras a tener Claro. eso. Ya después, cuando empiezas a tener otros roles como más importantes, obviamente la rigurosidad que tú tienes de entrenamiento también es mayor. Conforme más responsabilidad tienes, mientras más oportunidades te da, también más responsabilidad tienes de ello. Por supuesto. Y algo que ocurre mucho en el ambiente de la danza es muy competitivo, ¿no? Entonces, es muy bonito, pero al mismo tiempo es muy difícil, ¿no? Sí, Entonces, porque hay también un conjunto de niñas que están soñando igual que tú. Exactamente. Que tienen las mismas metas, los mismos sueños, y que hay que decirlo también tristemente en este sector o en estos países donde nos ha tocado vivir, la exposición es muy limitada. Entonces son pocos los espacios que hay. Exacto. De alguna manera u otra. No es como, por ejemplo, no sé, sin el mínimo intención de hacer comparaciones que son odiosas, el fútbol, por ejemplo. En el fútbol dices, bueno, pues son 11 jugadores, son 2 equipos, ya van 22 jugadores, hay 10 en banca en cada equipo, ya estamos hablando de 40 niños que tienen la posibilidad de demostrar lo que tienen y van avanzando los otros, o en otros deportes. De repente en la danza, pues en la parte individual, si quieres tener una oportunidad en un evento de un día, para que tengas 5, 6 minutos, 3 minutos, ¿cuánto tienes que esforzarte, no? Sí. Entonces ahí se pone esa parte competitiva de la que hablas. Sí, o sea, y uno entrena todos los días, por horas, no importa pies sangrados, ampollas, dolores, lesiones, uno sigue, ¿no? En esta cuestión, porque buscas y quieres tener esos 2, 3 minutos en escena. Y la verdad, no, o sea, es algo que yo siempre he dicho, yo no es que soy una persona que tenía las grandes aptitudes dancísticas corporalmente hablando. Siempre está la que es más esbelta, siempre es la que tiene más flexibilidad, siempre hay la que tiene más fuerza. Entonces, pero algo que yo siempre o me caracterizó y me sigue caracterizando es, me decido y lo trabajo y lo trabajo y lo trabajo, así me cueste lo que me cueste, claro, ¿no? Entonces, pero era siempre luchar conmigo mismo y al mismo tiempo con la presión de los coreógrafos, de los maestros, que también es un ambiente bastante, tristemente no está muy bien encaminado muchas veces. Claro. Entonces,
a bases. La posibilidad de irte por otro camino también es muy bárbara, porque si no traes una buena formación, si no traes un instructor que verdaderamente sepa el potencial que el niño tiene y no el potencial que él desea convenientemente desarrollar, también se puede perder, ¿no? Porque hace rato hablabas de lo clásico, lo contemporáneo, también mencionabas la parte urbana, y lamentablemente también hay una tendencia hacia promover aquello que genere mayor impacto, mayor visita, mayor compra de boletos, mayor rating, mayor views. Y entonces normalmente lo urbano en los últimos años hemos visto que ha tenido un repunte muy fuerte, pero se ha dejado atrás lo contemporáneo, lo clásico, y que de repente puede ser una semilla que forma mucho. Y entonces ves a gente en el género urbano que les va muy bien en el género urbano, pero si los pones oye, ahora haz esto, no, esa parte no la tengo, pero es porque uno intuye, uno cree que desde la formación dijeron, esto es lo que te va a dar lana o esto es lo que te va a dar exposición, concéntrate en esto, ¿no? Por lo que tú me estás diciendo, tú tuviste una formación en donde viste lo clásico, viste lo contemporáneo, y esa formación que ya la tienes allí te permite también conocer el otro lado, la otra parte un poco más artística, que tiene también una fuerza muy importante, ¿no? Sí. De hecho, hoy en día me dedico más a lo que vienen siendo los ritmos latinos, ¿no? Curiosamente, algo completamente distinto a lo que es el clásico y el contemporáneo. Dejé la danza muchos años por también cuestiones de que fue un ambiente lamentablemente tan feo que terminé un poco hartándome de ese ambiente. Y ahora que regreso es como también volver a traer conciencia, ¿no? Y creo que hace falta, porque hay muchas personas que lo están viviendo y se están dando cuenta de estas deficiencias que existen y que ya no quieren vivir. Sin embargo, no hace falta que la gente levante la voz. ¿Pero por qué no alzas la voz? Porque quieres el lugar, porque quieres esos 3 minutos. Claro. Entonces es muy complicado. Pero sí, o sea, yo a lo largo, o sea, digo, dentro como de lo bello también existe, ¿no? Su parte un poco más oscura. Pero siempre el estar en escena, creo que para mí es como se te olvida todo eso, ¿no? Se te olvida todo eso que tú hayas pasado, que estuviste entrenando. Yo recuerdo para una de mis presentaciones, así eran navidades, cumpleaños míos, de mi familia. Uno tiene que estar practicando, ¿no? Porque siempre hay alguien que lo puede hacer mejor que tú. Sí, claro. Entonces tienes que estar en esa constancia. Y digo, también te da mucha formación a lo largo de tu vida. Pero ese momento de estar en escena, ese momento de que tú terminas y lo logras, o sea, es como, ¿no? Sí. Entonces, ese último suspiro para mí siempre es muy bello. Oye, que son 3 minutos en escena, Liz, pero que para el que está sobre el escenario puede pasar meses o años en esos 3 minutos, ¿no? Sí. Que son la parte esa genial en el que logras consagrar todo aquello por lo que entrenaste, todos aquellos sacrificios, todo aquello que estás diciendo, que uno lo ve en los artistas, ¿no? Que llegan y se consagran, y que esos 3 minutos para ellos fueron así como que un destello. Uno ve los 3 minutos, ¿no? Pero el artista durante esos 3 minutos puede ver décadas, ¿no? Que pasan alrededor de ellos. ¿Cómo te sirvió de base esto, Liz, la parte artística, la parte de la danza, y que luego te vincula con la parte como educadora? Entiendo que tuviste la oportunidad de trabajar en la coordinación dentro de organizaciones no gubernamentales, y que esta parte específicamente cuando estás trabajando con el voluntariado, que de alguna manera sirve como un tipo de captación de aquellas personas que van a ofrecer sus dones, sus destrezas, sus talentos, sus minutos, sus horas al servicio de organizaciones no gubernamentales. ¿Cómo fue para ti esta experiencia? Cuéntame un poco qué hacías, qué tipo de organizaciones eras y cuál era tu trabajo allí. Ok, sí, previo a este trabajo que tengo hoy en día, estuve en 2 organizaciones, una que se llama San Diego Habitat for Humanity. Okay. En esta organización se dedican a construir casas para personas de bajos recursos. Okay. Entonces, dentro de esta coordinación de voluntariado era buscar a personas que quisieran ir a construir. También se cuenta con tiendas como de saldos.
también en base a construcción y muebles y por esa parte. Y también voluntarios que quieran ir a ayudar en las tiendas, personas que quieren estar en oficinas. En la segunda organización que estuve, que se llama Dreams for Change, se dedica a, tienen un estacionamiento para que las personas que están en situación de calle, pero que aún tienen su carro, puedan tener un lugar donde estacionarse y pasar la noche. Okay. ¿No? Estadísticamente, una de las últimas posesiones que pierde una persona cuando entra en situación de calle es su carro. Okay. Entonces, por eso se permite este lugar donde se les dan regaderas, ¿no? Alguna asistencia también a niños, porque lamentablemente el momento de perder tu casa, ¿dónde te bañas? Claro. Entonces, ¿cómo encuentras trabajo? ¿No? Claro. Ya no te dejan si entrar. Una cosa detona una serie de complicaciones que a veces los estados, los gobiernos no prevén, no ven, y entonces es más fácil para ellos negar el acceso, pero no entienden que es un daño colateral de una acción que se dio, ¿no? Exactamente. Entonces, esta fue la segunda organización que yo trabajé. Y también era buscar voluntarios que quisieran ir a asistir con los niños que estén ahí en el estacionamiento, como también dar ayudas y tutorías a personas que han salido de la cárcel, ¿no? Que también es otra parte importante de esto, ¿no? Personas que han salido de la cárcel después de algunos años. Segundas oportunidades, exactamente. ¿no? Entonces, y son cosas desde muy básicas, ¿no? Que uno dice, pues claro, pero desde una higiene personal, cómo controlar el enojo, ¿no? Control de emociones, el que tú no puedes ir a un trabajo y gritarle al jefe. Claro, por supuesto. ¿No? Entonces son cosas que a lo mejor para nosotros son obvias, pero para esas personas claro, pues, que no han recibido esa formación y esa educación, ¿no? Y entonces viene una combinación, ¿no? Viene la parte artística, la parte en donde desde niña comienzas con una disciplina, porque este tipo de artes generan también esa disciplina que, como tú lo decías, ¿no? El sacrificio de no importa lo que haya, la disciplina me invita o me obliga a que yo tengo que estar ahí practicando, que también fomenta la parte del crecimiento. Y luego te vinculas con todo lo que son este tipo de organizaciones. ¿En qué momento toman la decisión de que una licenciatura en Ciencias de la Educación es algo que tú consideras que te puede complementar? Esa es una historia graciosa. Como digo, de niña yo soñaba con ser bailarina. No me veía yo estudiando alguna carrera. Mis papás siempre me dijeron, baila, pero me das carrera. Ok. ¿No? Entonces yo condicionante típica, sí. ¿no? Y dije, bueno, está bien. Cuando yo me empiezo a percatar de las situaciones que no me gustan dentro de la danza, que ya deja de ser este lugar o este paraíso que nosotros, esta utopía que uno cree, ¿no? Dentro de la danza, y veo a personas que eran 10 años mayores que yo, y yo digo, yo no quiero tener esa vida, ¿no? Yo no quiero tener esa vida de vicios, yo quiero poder tener alguna posesión económica, ¿no? Entonces yo empiezo a ver eso y digo, no, realmente comprendo esta parte que me decían, estudié una carrera. Sí. Entonces, porque también digo, bueno, me lastimo y ¿qué hago? Me rompo el pie y ¿qué hago? Hasta ahí llegó. ¿No? Entonces, mi primera opción fue administración de empresas y de ahí cambié aproximadamente 7 veces de carrera. ¿En serio, Liz? Cuéntame eso. Sí, empecé con administración de empresas, que fue por parte de mi papá, me decía, pues estudia administración de empresas, ¿no? Entré y dije, no me gusta absolutamente nada. De ahí me pasé a mercadotecnia, porque dije, bueno, todavía tiene algo que ver, pero no está tanto, ¿no? Administrando dentro de una oficina, pues bueno. Vi que tampoco no era lo mío. De mercadotecnia me pasé a negocios internacionales, porque siempre me ha gustado toda esta cuestión de viajar, de los idiomas. Empecé a darme cuenta que se me facilitan los idiomas, a pesar que desde pequeña era muy mala académicamente. Reprobé muchas veces inglés. Pero con el paso de los años me doy cuenta que empiezo a tener esta facilidad con el idioma. Entonces, digo, internacionales. Dije, bueno, pues no estaba muy parecido a pero van conectadas, ¿no? Las que me has dicho, de alguna manera te tienen conexión. Ahí van, sí, ¿no? Entonces iba pasando. De ahí dije, bueno, veo que me gustan los idiomas, me voy a lingüística. Entro a la carrera de lingüística y me gusta, sin embargo me doy cuenta que el campo laboral es más la parte de la investigación. Sí.
Entonces decía, ay, bueno, como que a mí me gusta mucho Sí, el contacto. casi de ratoncito de escritorio, ¿no? Sí, La lingüística. entonces a mí me gusta Sí. mucho el contacto humano. Ok, Y dije, no, pues ahí me voy a morir, ¿no? claro, no Nada es lo más estar tuyo. detrás de... y de lingüística paso a lo que viene siendo ahora sí educación. Ok, Y de ahí me voy al enfoque de educación bilingüe. sí. Entonces, ya cuando veo de educación, dije, bueno, ya he dado clases. En este punto también ya no era tan pequeña. Y digo, me gusta dar clases, creo que se me facilita, vamos por ahí. Veo que está la opción bilingüe y digo, mejor aún. Claro. Entonces me voy por esa rama de educación bilingüe. Oye, y qué interesante cómo pasas por un proceso hasta donde de alguna manera u otra complementas eso que traías de niña, que era la parte de la educación, donde la necesidad de lo que se deriva de las organizaciones no gubernamentales, que es ese querer ayudar a otras personas, ¿no? Que también complementa, y terminas entonces en la licenciatura en Ciencias de la Educación, donde el día de hoy actualmente pues estás complementando eso. Actualmente eres docente de la Universidad de las Californias Internacional y estás en esa área en donde compartes con los estudiantes, con todo lo que eso significa, que ya lo hemos hablado muchísimas veces, compartes con los estudiantes y tienes la oportunidad entonces de transmitir conocimientos, de dar herramientas a ellos. ¿Cómo te sientes en este momento que de alguna manera u otra se consolida parte de eso que desde niña venías viendo y que venías buscando de alguna manera u otra? Sí, ha sido un reto. Okay. Uno de los retos que yo he tenido, yo creo que ya a partir de ahorita eso va a cambiar, pero uno de los retos que he tenido es que yo me veo muy joven, ¿no? Okay. O me veo muy chica, entonces como que eso a veces... Oye, que eres joven y eres chica, sí. Pero ya no soy tanto, Okay. ¿no? Pero incluso como que el haber empezado desde pequeña o el estar Claro. trabajando, como que no me validaban tanto por esa Sí. cuestión de que dices... Pero es una cuestión social. Sí. Es una cuestión social de esos tabús que se van encontrando y que también depende de los perfiles, se pueden romper, ¿no? De esas grandes sorpresas que uno voltea y dice, ¿qué edad tiene? Tal edad. Ay, es que yo pensé que era más chica, pero ya cuando ven lo que la persona está dando, la presión social es fuerte en ese sentido. Sí. Entonces digo, entrar en el ambiente universitario, a veces, de hecho al principio, ¿no? Me paraban a cada rato porque decía, ¿dónde está su gafete de estudiante? Y decía, pues si no estoy estudiante. No, entrar al aula y que se leía la maestra, pues sí, ¿no? Y entonces como ese primer reto, ¿no? Okay. Esa primer entrada. Sin embargo, hay algo que yo siempre he tenido muy presente y es cuál es ese agente de cambio que yo quiero ser y cómo yo llevo a estos jóvenes a ser esos mismos agentes de cambio. A lo largo de los años he dado clases por aproximadamente 5 años, 6 años. Estuve en nivel básico, secundaria, y cuando estaba yo trabajando en Estados Unidos dando clases, yo estaba en un distrito de muy bajos recursos. Y me decían, yo me frustraba mucho, ¿no? Yo decía, ¿por qué no tengo libros suficientes? ¿Por qué no tengo asientos suficientes? ¿Por qué se sigue discriminando tanto a los hispanos y afroamericanos? O sea, todo eso yo lo vivía, ¿no? Al día, con el mismo... el principal que se le dice, ¿no? El director de la escuela, que decía, pues es que ¿por qué los papás no les ayudan con las tareas? ¿No? Yo le decía, porque tienen que trabajar 3 trabajos turnos, para tenerles un plato de comida. Así es. ¿Entiendes eso? ¿No? Entonces, yo me frustraba mucho. Y había una maestra de muchos años de experiencia y me decía, Lisbeth, te van a correr. Y le decía, es que ¿por qué me voy a quedar callada? O sea, no me parece justo que no tengan voz. Y ahí, de hecho, gracias a esa maestra, yo estudio mi maestría, ¿no? Porque yo le decía, es que hay algo más que se tiene que hacer. O sea, no nos podemos quedar callados al ver estas diferencias que existen. Y me decían, ¿por qué no te vas a una zona más afluente, con más dinero, donde puedes tener recursos? Decía, porque esa no es la solución. Claro, la solución es solventar esto que se está viviendo. Exactamente. No evadir esa situación. Entonces, el yo ver como en distintos puntos, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en México, he podido también estar como maestra por 2 meses en Perú. Entonces, y ver que hay una cuestión sistemática muy parecida, ¿no? Donde tenemos a los ricos y tenemos a los pobres. ¿Y qué estamos haciendo con ello?
y creo que la educación es base, ¿no? Es base fundamental para toda sociedad. Entonces, ahora que estoy en la oportunidad de estar aquí con estos alumnos, yo digo, ok, ¿cuáles son las asignaturas que a mí me toca impartir? Pero más allá de solamente impartir lo que me dice la carta descriptiva, es cuál es mi objetivo detrás de ello, ¿no? Okay. ¿Cuáles son esas habilidades que yo o que estos jóvenes necesitan para ir y ser agentes de cambio en lo que vayan a hacer, ¿no? Porque hay que ser conscientes, muy probablemente varios de los alumnos que están en ciencias de educación no vayan a terminar siendo maestros o docentes, pero en cualquier ámbito que ellos se vayan a desarrollar. Pueden ir a dejar una semilla. ¿Cuál es eso que ellos pueden hacer? Entonces, el ir creando conciencia en los jóvenes para mí ha sido una bendición, una gran oportunidad que se me ha brindado. Y a veces mis propios alumnos lo pueden reiterar, ¿no? A veces me frustro porque les digo, a ver, piensen, ¿no? Claro. Más allá. Y lamentablemente igual es algo sistemático que la educación nos lleva a pensar de una manera muy cuadrada. Claro. Entonces, el romper con eso es muy difícil, si es algo que venimos aprendiendo desde chicos. Entonces, yo les digo, yo siempre fui la alumna rebelde, la que no se callaba, la que se metía en problemas, pero por eso estoy aquí hoy, ¿no? Y cómo logro que ustedes no se metan en problemas como yo me metí, sino aprender a pedir, aprender a realmente utilizar nuestro lenguaje, nuestra comunicación para hacer esos cambios. Entonces, Liz, hay una maestría en estudios de liderazgo y hablar de liderazgo, complementarlo con todo lo que ya traes, pues pareciera que es como la cereza del pastel, ¿no? Cómo generar, hablabas tú ahorita y me llama mucho la atención porque coincido en ese sentido en el que no solamente es ir, dar una clase, dejarles un contenido y pues ahí se ven, ¿no? Y luego te evalúo y si no me muestras que aprendiste lo que te enseñé, te repruebo, sino cómo poder generar esos agentes de cambio que mencionabas y para eso se necesita el liderazgo. Tienes una maestría en estudios de liderazgo aquí en la Universidad de San Diego. ¿Cómo complementó, qué abonó en ti esa maestría? Ahí fue donde me di cuenta que me gustaba el estudio. Okay, hasta entonces. Okay. ¿No? Fue un momento, personalmente fue un momento muy difícil por muchas situaciones personales por las cuales yo estaba pasando y al mismo tiempo era muy enriquecedor lo que yo estaba aprendiendo dentro del aula. Okay. Aquí específicamente en la Universidad de San Diego se enfocan mucho desde la parte humanista. Ok, ¿no? buenísimo. Desde que un líder no es solamente una persona que sabe dar órdenes, una persona que sabe hablar bonito, porque hoy en día la palabra liderazgo está muy utilizada, está muy de moda. Sí. Encontramos cursos de liderazgo por todas partes. Sí. El otro día vi una escuela que decía, conviértete en un líder. Y yo, ¿cómo te conviertes en un líder? ¿No? ¿Dónde están realmente esas herramientas? En el transcurso de los 2 años que yo estuve estudiando la maestría, en mi tesis, fue curioso porque yo les dije que yo aprendí en mi maestría de liderazgo la importancia de ser un seguidor. Okay. Entonces yo en mi tesis hablo de eso, ¿no? De la importancia de crear seguidores. Okay. Porque se habla mucho de ser líder, se habla mucho de tú ser la persona por encima de. O hoy en día también ya tenemos estas imágenes que circulan mucho por las redes sociales, que el líder es el que está ahí, que jala. Sí. Pero realmente, es como una teoría, ¿no? Exactamente, pero realmente el líder es esa persona que sabe y atiende a sus capacidades. Yo tengo mis fortalezas. ¿Cómo hago yo para que esas fortalezas se puedan exponenciar? Pero sin dejar de lado cuáles son mis debilidades, que muchas veces no lo queremos ver. Y todos lo tenemos y no pasa nada. Yo les digo a mis alumnos, yo tengo muy mala memoria. Ayúdenme. Yo lo sé, ¿no? Pero no por eso voy a quedarme, pues es que tengo mala memoria y pues ni modo. No, ¿qué hago con ello? Es mi debilidad y pues la voy a cargar toda mi vida. ¿Qué hago con ello? ¿No? Entonces, desde el líder, uno mismo como persona, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Y no por la cuestión de que muchas veces es que tu debilidad es ahora para que la cambies y la cambies. No, hay para cosas que somos muy malos. Claro, es hay que aceptarlo, no somos buenos para todo. Así es. Entonces, ¿pero qué hago con ello? ¿Cómo lo valoro? ¿Cómo valoro mi historia también? ¿No? Porque eso también es muy importante, comprender mi historia y hacer ese reencuentro de dónde estoy parada, de dónde vengo, en qué momento ha pasado, qué situación, y vas comprendiendo a lo largo de la vida
que a lo mejor algo que era insignificante hoy en día es un aprendizaje, Sí. o algo que en un momento fue de mucho dolor, hoy es un aprendizaje, ¿no? Y entonces, cómo tú valoras tu historia de vida y al mismo tiempo con la empatía de cómo llegas con la otra persona, que no es lo mismo que simpatía, ¿no? Entonces, Sí. cómo yo llego hacia la otra persona y digo, comprendo dónde tú estás, yo no estoy por encima de ti, estoy en otro aspecto, a lo mejor en otra cabina, en otro punto, pero estamos aquí y estamos como sociedad hacia donde estamos encaminándonos, Por supuesto. ¿no? Somos una red al final del día. Somos seres sociales, no podemos decir que vamos solos por el mundo. Sí. Nos necesitamos unos a los otros y eso creo que también es importante valorar. Entonces, estos estudios de liderazgo a mí me ayudan a eso, ¿no? Y yo les decía al final en mi tesis a mis evaluadores, les decía, es que qué bueno que estén creando líderes, pero nos está faltando la parte que también hay muchas habilidades súper importantes de ser un seguidor. La escucha, Ujú. el saber acatar, pero no un acatar de es que me toca hacerlo y lo hago, no, sino realmente cómo yo escucho qué es lo que tengo que hacer y lo forjo y lo hago todavía mejor. Entonces, creamos líderes, sí, es súper importante el líder, pero también las habilidades de ser un seguidor que se están dejando de fuera. Y que también es muy importante, Liz, porque a veces se necesitan seguidores que ayuden a replicar lo que ya se está haciendo, ¿no? A veces el seguidor se queda únicamente en un papel de consumidor y no son prosumidores, ¿no? Ese que consume, pero que también genera, ¿no? Ujú. Porque hay veces que, pues, no todos, tú bien lo decías, ¿no? Cada quien con sus habilidades, con sus destrezas, pues no todos van a poder hacer lo mismo. Entonces, de repente dices, ok, yo soy un seguidor, pero él es un muy buen comunicador, o tengo un líder que es muy buen comunicador, yo voy a ayudar a fomentar que ese líder, que es muy buen comunicador, siga difuminando su mensaje, su semilla, y yo como seguidor también voy a ser parte de esto y le voy a ayudar a ese líder y haces tu papel no únicamente como una persona que está ahí, un ente que recibe y no genera y no produce y que nada más consume, sino como un ente que también puede ser prosumidor, ¿no? Que consume, que genera, que comparte, que distribuye. Y entonces ese tipo de personas que están allí, de seguidores, tienen son unos seguidores activos, ¿no? Que no se quedan estancados. Sí, a mí me gusta mucho la metáfora de una orquesta. Ok. Todo persona que está en una orquesta es importante. Ujú. El triángulo, Sí. ¿no? Tú dirás, bueno, nada más es un clín, Sí. pero si ese triángulo No no suena cuando suena tiene en que el sonar. momento en el que debe de ser, se arruina la música. Sí. Entonces, las orquestas, ¿por qué son bellas? Porque son un conjunto de personas que están siguiendo a una persona. Claro. Pero no solamente por seguir, sino yo sé lo que yo tengo que hacer. Yo sé mi capacidad. Sé que a lo mejor yo voy a... Todo músico te lo va a decir, yo soy bueno para esto, pero aquí flagelo, ¿no? Como te lo digo, como todos, ¿no? Tenemos nuestro bueno y nuestro malo. Pero cuando ya estoy en esta orquesta, si escuchamos las grandes orquestas de Viena, por ejemplo, y dices, ¿por qué son tan hermosas y tan Sí. bellas? Es porque somos un conjunto que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, lo que más sabemos hacer, y por eso sale esa belleza. Y creo que eso es la vida, ¿no? O sea, donde realmente todos como orquesta podemos realmente complementarnos y sonar de esa manera, ¿no? Y no querer ser, porque si el violinista quiere en un momento ser protagonista, se arruina. Sí, claro. ¿no? Tiene su momento para brillar. Sí, que lo puede tener, pero Claro. no es cuando él quiera, sino en el momento que el director le marque para que pueda hacer lo que le corresponde, ¿no? Claro, y lamentablemente socialmente se nos está enseñando y se enseña mucho a la juventud que tú tienes que ser una persona la cual las personas conozcan. Ujú. Tenemos cuántos seguidores Influencer, tienes, sí. cuántos Uf. likes tienes, ¿no? Sí, Entonces, lamentablemente estamos fomentando y se fomenta mucho ¿quiénes son los grandes líderes que, si le preguntas a un joven? Pues las personas que tienen más seguidores, Claro. las personas que son ricas, las personas que tienen mucho dinero. Pero Porque tú tiene dices, muchas reproducciones musicales. exactamente, ¿no? Y ya hasta ahí entonces llegan. tú te quedas, ¿realmente Eso eso es? es? ¿No? Ujú. Entonces, lamentablemente la definición de éxito se ha ido por ese lado, ¿no? Entonces Claro. quieren ser exitosos porque quieren ser vistos. Y también hay otra, me gustan mucho las metáforas, ¿no? Y yo digo, una persona que a lo mejor se puede ver como algún oficio de menor rango, que es un barrendero, Ujú. Que no haga pero su sin chamba. el barrendero Sí. no lo hace,
¿no? Si aquí en la universidad las personas de limpieza no vienen un día, poco no todos nos estamos muriendo. Sí, claro, por ¿no? supuesto. Entonces, no es la persona que más tiene, no es la persona que más se ve, sino es tú que estás haciendo con tu oficio y que realmente tú puedas encontrar esa plenitud, que no es lo mismo, esa falacia de la felicidad también, ¿no? Que siempre queremos ser contentos, siempre queremos estar felices, pero no, hay una plenitud dentro de la paz que es lo que nosotros tenemos que buscar y encontrar. Que inclusive cuando se habla de plenitud, es de todas, es la que es más duradera, ¿no? Porque hablamos de la felicidad. ¿Cuánto tiempo puedes estar feliz? Específicamente hablándolo del momento de la felicidad. ¿Cuánto te dura la felicidad? La gente ni siquiera tiene la noción o entiende que es tan efímera como de minutos, como de segundos, ¿no? Hace poco en la clase de inteligencia emocional le decía yo a mis alumnos en maestría que el promedio de un sentimiento son 19 segundos y me lo decían, profe, ¿cómo se les ocurre? Sí, está medido, está estadísticamente, científicamente comprobado que un sentimiento dura un promedio de 19 segundos. Ahora imagínate la persona que se enoja y pasa todo el día enojado porque se le atravesó alguien en el tránsito en la mañana y pasa todo el día enojado y tú a las 4, eso sucedió a las 7 de la mañana, y tú a las 4 o 5 de la tarde te lo preguntas y le dices buenas tardes, tardes serán. ¿Por qué? Es que esta mañana a las 7 de la mañana se me atravesó una persona y sigo enojado por eso. Imagínate, de 9 segundos lo estás prolongando, ¿no? Hasta las 4 de la tarde. Y la plenitud se llega precisamente cuando hay ese conjunto de cosas que comienzan a cumplir un papel y que tú dices, ya tengo esto listo, ya tengo esto observado, comienzas a sentir esa plenitud, ¿no? Que es lo que deberíamos buscar, ese equilibrio de la suma de muchos factores, ¿no? Así es. Liz, quiero pasar abruptamente a algo más personal, un poco más de tu vida fuera de lo que es la academia. ¿Cuál es ese libro que has leído que tú consideras que para ti es una herramienta fuerte o que puede convertirse incluso como libro de cabecera, de ese al que recurres con frecuencia, que has leído varias veces y que sigues de vez en cuando hojeando? Es un libro, lo he buscado en la traducción en español, lamentablemente no existe, pero se llama Intelligent Disobedience, ¿no? Desobediencia inteligente. Ajá. Y habla... Es rebelde el libro. Y habla como, por ejemplo, empieza con esta metáfora de los perros que ayudan a las personas invidentes. Sí. Entonces, cómo a estos caninos se les enseña a desobedecer, ¿no? Para realmente poder ayudar a la persona. Claro. ¿No? Entonces, habla de cómo realmente romper, como yo decía, ¿no? Esta educación tan cuadrada que tenemos. Una vez más, obviamente yo no digo que vayamos rompiendo reglas, ¿no? Sino con las reglas que nosotros tenemos que están puestas por algo, ¿no? Necesitamos un orden social. Entonces, no, es importante reconocer que las necesitamos y que están puestas por algo. Sin embargo, dentro de esta sistematización que tenemos como nación, que es necesaria, no hay que meterla en nuestro cerebro. Okay. Entonces, nuestro cerebro es tan amplio y tenemos tantas oportunidades de utilizarlo que no lo utilizamos. Entonces, ¿cómo yo continúo fomentando y trabajando mi mente, mi conocimiento, mi psique, para yo poder lograr y comprender en dónde estoy parada para poder hacer, una vez más, ese cambio que se necesita? Y a veces son cambios muy pequeños, desde... me voy a tranquilizar porque me tengo que ir a dar la vuelta porque no había estacionamiento y no voy a ir en reversa, ¿no? Pero dices, bueno, ¿no? Es algo que me tocó en ese momento y agarrarlo con esa tranquilidad que te toca en ese momento, ¿no? Entonces, en este libro se habla mucho de cómo aprender a nosotros, en nuestro propio intelecto, poder ir rompiendo esos esquemas que se nos han puesto y cómo poder... añadir o crear nuevos sistemas en mi cerebro, ¿no? Entonces, creo que eso es súper importante. Y nunca dejamos de aprender, ¿no? Entonces, sí, porque normalmente hablamos de reglas y se podría
ir a la fase extrema del anarquismo, ¿no? O aquel que cumple fiel y dócilmente todas las normas y todas las reglas, no se las salta, aunque genere caos, ¿no? Y aquí estarías hablando, el libro propone de alguna manera otra ese equilibrio en donde sin irte al anarquismo, de alguna manera otra aprendas a potencializar lo que ya se tiene, ¿no? Exactamente. Está interesante. Y muchas veces, por ejemplo, en las reglas, nosotros nos quedamos, es que, por ejemplo, en el salón, es que no puedo hablar, pero ¿qué sí puedes hacer? Claro. ¿No? Entonces nos quedamos muchas veces con el no. Este fue un ejemplo muy sencillo, pero en la vida, ¿no? Yo les digo, también el no ya lo tenemos garantizado. Ganado. ¿Cómo buscas el sí? Ajá. Entonces, yo mi no ya lo tengo. Que si me preguntan a veces, pero para, no sé, en mi trabajo quiero progresar, el no ya lo tienes. ¿Qué es lo peor que puedes hacer? Que te digan que no. Claro. Ya lo Fomenta tienes. El sí, claro. ¿No? Entonces, ¿cómo tú? Y a veces dices, es que estás usando la manipulación. No, no es la manipulación. Es el comprender y el ver también cómo también las personas, todos trabajamos de una manera distinta en nuestra mente, ¿no? Entonces, y eso lo juntas con tu vida, con tus emociones y es todo, ¿no? Cada quien somos un mundo realmente. Entonces tú, dentro de ese mundo que tú tienes, ¿cómo logras convivir con estos otros mundos que están a tu alrededor? Claro. Y llegando a esos nuevos sís, ¿no? Serie favorita, la serie que hayas visto, que hayas dicho, wow, esta me voló la tapa, esta es una serie que recomiendas, es que tú digas, esta serie la recomiendo. Serie. Te la voy a poner fácil, serie o película. Normalmente la divido porque las tengo contempladas como dos conceptos diferentes. No es lo mismo una serie que la ve una y la película, porque las películas normalmente algo hubo en la película que se quedó y que la sigues viendo, pero te la pongo fácil, serie o película. Déjame. Serie así por diversión, de comedia, me gusta mucho How I Met Your Mother. Okay. ¿No? Es esa de comedia para cuando ya no quieres pensar nada y estás cansado, la pones de fondo y está muy, muy padre. Pero una película o serie... Me gusta mucho, es que me gustan mucho los documentales. Okay. O sea, soy muy, muy fan de documentales. Entonces, cada documental que sale, lo veo. Entonces, puedo hablar, por ejemplo, de un último que vi, que es el documental de Colin Kaepernick, el futbolista de fútbol americano, en el cual él relata su historia, ¿no? De cómo fue él como afroamericano, lo que él tuvo que sufrir para llegar a donde está. Entonces, a mí me gustan muchas de esas cuestiones de vidas. Creo que yo siempre he dicho, si a todos nos pidieran escribir nuestra vida, todos haríamos una película. Claro. Entonces, pues, me encantan los documentales. Entonces, yo recomiendo mucho. Y el conocer también qué está pasando alrededor del mundo. O sea, eso me gusta mucho. ¿Cocinas? Sí, me encanta. ¿Cuál es ese platillo que tú cocinas, que cada vez que lo preparas hay aplausos y hay ovaciones, o que te dicen, Liz, queremos que prepares tal platillo? Uno que me gusta mucho hacer, me toma más tiempo, entonces no lo hago tanto, es como el trompito de adobada casero. Ok. Entonces me gusta hacer el trompito de adobada. Me gusta... ¿Tú misma preparas el adobo y todo? Sí. Sí. Dejándolo marinar una noche antes, todo eso. Entonces me gusta hacer eso. Me gusta mucho experimentar con lo que hay en la casa. Si cualquier cosa que ahí queda, lo veo, ver cómo lo puedo mezclar. Entonces les gustan mucho mis inventos. Cuando no estás en casa, tienes que comer en la calle, es obligatorio. ¿Qué es lo que prefieres en la calle ir a comer? Me gustan mucho los tacos. Sí. En general, pues, en cualquier esquina. No soy muy picky. ¿Cuál es el taco preferido? De asada. Ok. Sí. Bien tijuanense. Sí, sencillo. Está bien. Destino al que no hayas ido, que tú digas, este está en mi lista, tengo que ir algún día ahí. África. Ok. África. También con todo esto de las organizaciones no gubernamentales. Me gustaría ir a alguna de las aldeas, estar ahí con estas personas. Me encantaría pasar un muy buen tiempo en África. Okay. O en India también. Es fin de semana, es momento de relajarse. Tienes la oportunidad de elegir cerveza, tequila, ron, vino, como para decir un poquito del desestrés. ¿Cuál es tu preferido? Tequila con agua mineral. Sí. Bien. De música, artista preferido.
Uy, ahí sí está difícil. Es que me gusta de todo. Ok, Entonces, depende cómo esté, lo que esté haciendo. ok. Em, pero quién... Me gustan mucho las baladas, me gusta mucho Adele. Ok, uf, Ujú. muy Me buena. quedaría con Sí. Adele. La rola que no puede faltar en tu playlist, esa que haz de cuenta que sea en tu teléfono, sea en tu carro, sea en tu casa, en tu oficina, donde tú estés, esa rola suena y tú la cantas. Hay una versión que es un remix de Creep, Ok. pero es como versión techno y me encanta. Para hacer Ah, ejercicio, para estar en la oficina, para todo. mira, hay que escucharla. Sí, es Está muy buena. bien. Una frase, Liz, para terminar, una frase que te repitas constantemente, que pueda servir inclusive a veces como mantra, de esas frases que nos repetimos, que tenemos escritas en algún lado, que la vemos y significa algo para nosotros. ¿Cuál es esa frase que te repites con frecuencia? Lo único que tengo seguro es el ahorita. Ok, Entonces, siempre es llegar o intentar vivir al máximo cada momento porque el mañana no lo tengo comprado. Entonces, he aprendido que lo único que tengo es el ahorita, es el hoy, obviamente con planes a futuro, claro que sí, pero siempre consciente de que yo no sé si voy a estar ahí el día de mañana. claro. Entonces, no me quiero quedar con un te quiero, con un abrazo, con un enojo también, ¿por qué Sí, no? claro. Con un llanto. Entonces trato de vivir, como lo mencioné anteriormente, con plenitud cada minuto. ¿Qué te falta por hacer? ¿Qué es eso que está a corto, a mediano o a largo plazo que te falta por consolidar, por lograr, por hacer, que está como proyecto de vida o como parte de eso que tú dices, está este pendiente? Tengo un proyecto que ya tengo mucho tiempo ahí trabajándolo, ya he tenido distintos cambios dentro de, ¿no?, de esos sueños que yo tengo. Y es el crear esta organización aquí mismo en la frontera para ayudar a personas a poder salir de situaciones de calle. Okay. Entonces, me interesa mucho esta parte de la educación y creo que hay algo que a mí me dijeron y creo que es muy cierto: enséñale a la persona a pescar, no le des el pescado. Entonces, el trabajar con personas en situaciones vulnerables para mí es súper importante y creo que hace mucha falta esa ayuda. Ojalá que pronto se pueda realizar. Liz, muchas gracias por Gracias estos minutos de conversación. Se aprende mucho. Yo siempre he dicho que yo soy un afortunado, que me toca hacer este papel, que lo hago con muchísimo gusto, pero que me siento afortunado porque de cada conversación me llevo mi aprendizaje y que también tengo la suerte que a veces lo puedo compartir, y normalmente en mis clases o en mis conferencias hablo de los perfiles con los que converso y saco alguna cita o los nombro y digo, en una conversación que tuve con tal persona dijo tal cosa, y eso también sirve para retroalimentar, ¿no?, para seguir con esta cadena. Gracias por estos minutos. Muchas gracias a ti. Yo soy Luis Felipe Cárdenas, estos son de la ronda de conversaciones de perfiles que hemos estado teniendo aquí en la Universidad de las Californias Internacional. Nos vemos en una próxima emisión. Gracias.